Hola amigas, amigos, mi nombre es Fausto. Les doy la bienvenida a un episodio más de El Vórtice del Tiempo. El día de hoy es como la segunda parte de lo que estuve hablando aquella vez que anduvimos por el Barroco. Si no han visto ese episodio, dejen este video y vayan a ver el otro y después regresan, porque vamos a seguir hablando sobre robo de patrimonio cultural. Nada más que ahorita lo que vamos a hacer es pues hablar de casos como concretos, ¿no? Pues un poquito de chismecito de casos de robo de patrimonio. Y estoy hablando en plural porque, digo, no nada más por producción que anda por aquí, sino también porque estoy acompañado. El día de hoy me acompaña Mirna López. Mirna, ¿cómo estás? Buenos Hola, días, Fausto. tardes, noches. Hola, Fausto. Estoy bien, gracias. Gracias por invitarme. No, ok, gracias por venir. Bueno, vamos a estar hablando sobre eso, entonces, pues ojalá y les guste. Tres casos, ¿no? En particular, los que tenemos. Y bueno, hay un comodín, ahí vemos ahorita si lo sacamos, si no, bueno, pues ya próximamente lo abordaremos. Este, Vamos a empezar a hablar sobre el caso, creo que el más famoso de los tres, e incluso de los que creo que platiqué yo en el episodio pasado que les comentábamos, que es el denominado robo del siglo, ¿no? Como le Así es. pusieron. De hecho, hay una película al Ujú. respecto que se llama Museo, Museo. Sí. de Gael García Bernal. ¿Ya la viste? Mira, esa película. No, no lo he visto. Es de Alonso Ruiz Palacios, si no me equivoco el nombre del director. Si me equivoco, bueno, no me vayan a funar. Pero habla justamente sobre ese caso y bueno, ahí lo retrata, ¿no? Obvio se toman pues sus licencias, pero pues está Obviamente. buena ahí la recomendación sobre el tema. El robo del siglo, como lo denominó la prensa en aquellos lejanos años 80, ocurrió en la madrugada del 24 para amanecer 25 de 25 de diciembre, ¿no? diciembre. Así De es. 1985. El año es importante porque fue el año del sismo también Así aquí es. en México. Entonces, pues tenerlo en cuenta porque pues la sociedad mexicana andaba pues golpeada literalmente, ¿no? Y bueno, esa madrugada, esa noche, de acuerdo a lo que sabemos, a la 1 de la mañana, más o menos, ¿no? Entre la 1 y las 3 de la mañana. Ándale, eso fue su tiempo de trabajo, ¿no? Exacto. El tiempo que chambearon los chavos. Van a llegar dos chicos, Carlos Perches y Ramón Sardina, el nombre de estos dos muchachos de 21 años aproximadamente, ¿no? Tenían muy 21 y jóvenes, 22. Ujú. estudiantes de veterinaria. Por lo que sabemos, por las declaraciones, sobre todo de uno de ellos, de Perches, después decimos qué pasó con el otro, este, pues eran como una especie de fanboys de la historia, ¿no? O sea, como que les gusta la historia, pero pues no profundizan, pero les gusta, ¿no? Y pues ahí entre sus pláticas de chavos ochenteros, surge la idea digo, creo que pues seguramente en buenos pasos como que no andaba, ¿no? Porque Sí. así como que uno tiene muchas pláticas de chavo, pero pues no en todas se te ocurre robar un museo, ¿no? O bueno, creo que en ninguna se te ocurre robar un museo. No. Bueno, en sus pláticas de chavos se les ocurre robar un museo y van a empezar pues a planearlo, ¿no? El robo ocurre 24-25 en la madrugada de diciembre del 85. Sabemos que desde hace como unos 6 meses antes, ellos habían estado visitando de manera constante el museo, Museo. Ujú. pues porque ya tenían el plan trazado, ¿no? Ya tenían al menos el objetivo trazado y empezaron a armar justamente el plan. Para checar a los guardias, los horarios, ¿no? Cómo se manejaba también la distribución, las piezas, igual andar checando cuáles se podían robar, sobre todo que fueran de fácil transporte, ¿no? No se iban a robar la cabeza olmeca que se encuentra allá en el museo, sino que fueran de fácil transporte. Y en esa planificación es que determinan que el día como idóneo, pues era ese, ¿no? 24-25 en la madrugada, que todos iban a estar ocupados pues con la cena de Navidad. Y llega la fecha, 1 de la mañana, de la madrugada, perdón, pues se introducen por uno de los ductos de aire del museo, así como de película, salen a la sala Ujú. Maya, ¿ok? Y pues ahí empieza, ¿no? A chambear, como ya comentaba Mirna, de 1 a 3 de la mañana, más o menos es el tiempo que Así estuvieron es. ahí, robando. Llevaban una maleta, ¿no? Básicamente eso era lo que llevaban, ahí empezaron a echar las piezas que ya les habían echado pues el ojo. Y
3 de la mañana, aprox, pues órale, ya acabamos, se salen del museo, anduvieron en la Sala Maya, la Mexica, la Zapoteca, la de Oaxaca, y toman su bochito y se van para el norte de la Ciudad de México, Ciudad Satélite, y ahí escondieron las cosas en la casa de Carlos Perches, ¿no? Así es. A la mañana siguiente, cambio de guardia a las 8 de la mañana. ¿Dónde estaban los policías que cuidaban que cuidaban, entre comillas, el acervo del museo? Pues estaban cenando, ¿no? Digo, pues, al final de cuentas eran seres humanos, era Navidad. Digo, no se justifica, pero más o menos alcanzamos como a entender. Exacto. Ellos hicieron su propia cenita, los guardias del museo, por eso es que estaban pues en su rollo, ni se enteraron de que habían robado el museo hasta las 8 de la mañana del día siguiente, entonces se hace el cambio de guardia, se entrega la guardia, y ahí es bueno, ajá, y todas estas piezas, ¿dónde están, no? Y la noticia se hizo muy mediática en aquel momento, el robo fue pues grande, mayúsculo, importante. No dudo que el gobierno a lo mejor haya intentado ocultarlo o retrasarlo, pero no, no se pudo, ¿no? Fue totalmente inviable. Se hizo mediático, todo México se enteró, todo el mundo se enteró de que, bueno, se habían robado el acervo del Museo Nacional de Antropología, que para el caso, pues, a reserva de que me corrijas tú, Mir, pues es quizás el más importante que tiene nuestro país, ¿no? El museo más importante que tenemos. Y, pues sí, todos los periódicos, todos los noticieros, salió. Por esta razón es que estos dos angelitos, Carlos Perches y Ramón Sardina, van a tomar la decisión de esconder las piezas, ¿no? Porque se van a dar cuenta que era pues, poco menos que imposible, estando tan caliente la nota, poder comercializarlas incluso en el mercado negro, ¿no? En donde pues todo se hace debajo del agua. Entonces toman la decisión, ¿sabes qué? Pues las guardamos un ratito, que se enfríe y ya después vemos qué show, ¿no? Ujú. Se van a ir a Acapulco al año siguiente, ¿no? Y ahí, les digo, insisto, no andaban en buenos pasos los dos morros. Van a entrar en contacto ahí con un narcotraficante que se llamaba José Ramón Serrano y pues van a empezar a trabajar con él, o sea, como dealers, imagínense nada más estos morros. Van a empezar a trabajar con él como dealers, ¿no? Se vuelven dealers del narco. A su vez, bueno, hacen amistad con esta persona, pasan pues los años tal cual. La maleta sigue en la casa de Carlos Perches, no se ha movido de ahí, ok, la maleta sigue ahí con todas las piezas robadas. José Ramón Serrano, este narco, los va a poner en contacto con otro narcotraficante que lo apodaban El Cabo, Salvador Gutiérrez, de nombre, y esta es como la pieza, ¿no? La pieza faltante. Porque en todo ese rato, que bueno, fueron 4 años, de hecho, pues empezó a buscar, pues pasó la ficha al Interpol por si alguien nos llegaba a ver, etcétera. Eh, Efectivamente la noticia se enfrió, pues porque no encontraron pistas, también alguna que pudiera ayudar pues a ver el paradero de las piezas y de los ladrones. Ahí nos damos una idea de, bueno, qué tan bien y qué tan mal andaban las investigaciones aquí en México. Que dos morros fanboy de historia le vieron la cara a todas las autoridades mexicanas. Y en 1989, a inicios de año, detienen a El Cabo, ¿no? En un operativo ahí en el norte de México. Y este narco, que iba a ser el puente para que finalmente ellos pudieran vender las piezas que habían robado, para disminuir su sentencia, pues decide cantar como pajarito, ¿no? Y ahí les dice a la policía, ¿saben qué? Yo conozco a los güeyes que se robaron el museo, el famoso robo del siglo, y pues si me bajan la sentencia, yo les doy toda la información, ¿no? Y pues canta, y ahí menciona, pues Carlos Perches, Ramón Sardinas, hay otro narco que iba a ser el puente, canta absolutamente todo lo que ya le habían platicado. La policía empieza sus investigaciones, su pesquisa, y anduvieron siguiendo a este tipejo, y pues lo van a detener, ¿no? Mir? Ujú. Así es. También les dice qué día van a salir o para cuándo está programado que salga el cargamento con las piezas. Y entonces, justo un día antes de que salga el cargamento, llegan a la casa de Carlos Perches, encuentran la maleta con prácticamente todos o con la mayoría de los objetos robados. Eh, los otros no se encuentran, se cree que los tiene Ramón Sardinas, pero cuando llegan a la casa de él, ya no estaba, ¿no? Él sí se escapó, seguramente alguien le dio el pitazo, eh, no se encuentran, En una de esas el mismo Carlos Perches a lo mejor le avisó. igual, digo, no lo sabemos, Ujú. pero pues igual y sí. Es que sí está bien misterioso lo que pasó con el otro, ¿no? Con Ajá, Sardinas. porque desapareció.
Ajá. Ya nadie supo de él hasta la fecha, no se sabe dónde está. Está con paradero desconocido. Desconocido, sí, igual lo mataron, ¿no? Nadie sabe qué pasó. Igual esas piezas no se han encontrado ni en el mercado negro, nadie sabe, ¿no? Entonces, Ajá, porque originalmente, en el video de la entrevista que le hacen al director, que era Enrique Florescano, mm, Florescano es una de las vacas sagradas de la historiografía mexicana, él menciona que eran 140 piezas, ¿no? Las que se habían, ujú, robado. Y ya después en notas de prensa dan otros números, ¿no? así es, Cambia, 124, 120 piezas, ¿no? piezas, así es. Pero en lo que sí coinciden es que estaba el faltante que tenía sardinas, ¿no? Que ese sí Así nunca se encontró ni las piezas de que se llevó él, ni al mismo sardinas, ¿no? Él se perdió, vayan ustedes a saber en dónde. Capturan a Perches, pero al otro no. Y sabemos también que dos de ellas las utilizaron cuando estuvieron en Acapulco, ¿no? Como para ajá, conseguir más para droga. conseguir más droga, así es. Esas pues también se desconoce dónde quedaron junto con las de sardinas, ¿no? Ujú, que igual y las tiene el mismo Si es que sigue vivo. rescate. O bueno, vuelta. Ah, bueno, ajá. Sí, es Sí. que está curiosísimo. Y ahí es cuando te pones a pensar de cómo se maneja el mercado negro, ¿no? Ujú, Porque en una de esas, alguien, justo a lo mejor de los posibles compradores, como para ir cortando los cabos sueltos, se acabó echando al Ramón Sardinas, ¿no? así es. Bueno, recuerdo que en alguna nota periodística decían que el mayor mercado negro, el mayor punto de venta o trasiego de mercado negro, de robo de arte sacro, perdón, eh, es el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, quizás también ellos tenían ahí algún contacto, porque si no, no se me ocurre cómo es que, pues, alguien planea un robo, sobre todo estudiantes, ¿en dónde lo iban a vender? Digo, me queda claro que se van a Acapulco porque no podían venderlo en Luego, algún luego, ¿no? lugar cercano, ¿no? Ajá. Entonces, quizás Sardinas sí tenía algún contacto por allí, no lo sabemos, ¿no? Es realmente un misterio. Lo que sí también es muy, muy, muy impactante es lo que pasa después con Perches, ¿no? Ujú. Sí, entra a la cárcel, sí, después de, me parece que son 10 años, Ajá, sí. de condena, sale y lo matan. Ajá. Así que Sí, también se lo quieren. me parece que fue un mes después. Y incluso ahí es también como que está medio difusa la información, Ah, no, nadie porque hay sabe qué como una pasó. especie de dos versiones, Sí, ¿no? Desde los que dicen que lo mataron en la cárcel todavía, ajá, y antes de salir. otras, ajá, Ujú, poquito antes de salir, y otra, o sea, de que era un hecho que iba a salir, y ujú, antes de salir, se lo quiebran, ¿no? así Le dan es. cuello. Igual, como para ir cortando los cabos sueltos, ¿no? Ir cerrando los Ujú, cabos sueltos. Y la otra es que, ajá, recién salidito, se lo quiebran también al carnal, ¿no? ujú, pero todavía en esa versión hay otras 2 versiones. Ah, Una que es, cerca de su casa, ah, bueno, digamos que él andaba ahí viviendo ya normal y de pronto lo matan. Y otra que me parece que estaba en la playa, en por Cancún. Cancún. Sí, yo leí una, tómenlo así como lo que es. Yo leí una de que lo leí en un comentario de X, Twitter, Ujú, antes Twitter, de que una doñita muy segura de sí misma decía que algo sabe la doña, de que había ido a Cancún y en Cancún lo matan ujú. y que se lo encuentran en la cajuela de su automóvil. Ahí fue donde lo toparon y ahí fue donde se lo quebraron, ¿no? Pero pues quién sabe, digo, lo que es un hecho es que lo matan, ¿no? O sea, Así es. como para que no dijera nada, Ujú. se lo quiebran. Y pues como comentábamos, de Ramón Sardina, pues él nunca se supo nada. Lo curioso de esto es, bueno, la mala seguridad que había en los museos en Por aquella época, supuesto. lo poco preparados de los guardias de seguridad, y que, por ejemplo, cuando se roban las piezas, no había pues tal cual un registro incluso de todas las piezas. A lo mejor por Así eso está es. como la diferencia en las cifras, ¿no? Que dan los medios de comunicación. Y fue a partir justo de entonces que se empieza ya una mayor normatividad con los acervos de los museos y bueno, de todo el resguardo del patrimonio cultural, ¿no? Aquí en México. Así es, y también, bueno, cambia en sí ya toda la seguridad, se ponen cámaras de circuito cerrado, hay mayor vigilancia, o sea, personal de vigilancia, también se ponen las vitrinas, porque antes estaban como que al aire libre, cualquiera los podía tomar, digo, tenían su letrero de no tocar, pero pues eran de fácil acceso. Eh, Posterior a este robo, ya los
ponen en vitrinas, se hacen las fichas, que aunque cuando se suscita el robo sí se le da aviso a la Interpol, hay una cláusula que dice que debe tener la ficha, debe estar bien elaborada, el material con el que está hecho la pieza, de qué año data, una descripción. La verdad es que en ese momento no estaba, al menos no todo el museo estaba inventariado, no todos tenían estas fichas de reconocimiento. Y entonces quizás también por eso es que ni siquiera sabían qué tenían, no se pudo Ah, saber qué era lo que se tenía que recuperar. Nada más era como que, pues es que recuerdo tal cosa, y por las fotos que había de que se tomaron los presidentes ahí cerca, bueno, entonces nos faltó esta, pero realmente no había un inventario y tampoco había una ficha, entonces tampoco la Interpol podía hacer gran cosa, ¿no? También, o mejor dicho, tampoco habían acuerdos que llevaran o que protegieran esas piezas, ¿no? Es posterior a este robo que se empiezan a hacer. Digo, estaba un acuerdo con la UNESCO, por eso es que sí se puede dar al Interpol, pero era como que muy superficial. No había datos específicos también. Ajá, sí, si recuperamos las piezas, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y qué hacemos con los ladrones, no? Eh, de ahí se empiezan a hacer, penas también más severas aquí mismo en México, y también México comienza a firmar acuerdos con otros países, porque, si se los llevaban a un país donde no hubiera acuerdo, pues ni modo, ajá, pero no se podía. o las extradiciones de los criminales. Exactamente, ¿no? Entonces no podían regresar al país. Entonces se da cuenta México de que tiene varias lagunas y empiezan a hacer acuerdos. Ujú. Sí, fue muy importante por eso. Sí, que incluso aquí como contextualizando, es un contexto también en donde, digo, no nada más México, sino muchos países a nivel internacional van a empezar a legislar justamente su patrimonio, ¿no? Con intención de salvaguardar, e incluso pues de pelear a aquel que está fuera de sus fronteras, ¿no? No sé si es un final triste o un final feliz, porque, bueno, se captura el malo, pero no se No recuperan se todas recupera. las piezas, ¿no? Y hay otro malo que sigue por ahí, si es que todavía vive, ¿no? Ujú. Entonces, es un final, dijeron los Simpson. Bueno, ese es uno, el del robo del Museo Nacional de Antropología, el robo del siglo, como le llamó la prensa. Pero traemos otros dos, ¿no? Así es. El otro, bueno, los otros ya son de códices como tal. Uno es el del caso del códice Tonalamat Oban. Eh, Mira, retomando un poquito lo que mencionabas de la legislación, en México existe una ley que es como la madre de todas las leyes, digamos, en este sentido del patrimonio, que es la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ¿no? Y bueno, a nivel internacional, pues México han firmado tratados, para evitar el robo, recuperar aquello que ya se haya perdido. Pero pese a la legislación, pues lo cierto es que muchas veces, como mencionabas, no hay lagunas o la realidad acaba siendo tan rocambolesca que ni siquiera esa legislación alcanza como a resolver justamente esa realidad, ¿no? Tan rocambolesca. Y en ocasiones pues se tiene que recurrir pues a diplomacia, y la diplomacia pues hacer uso de toda su ingenio e inventiva para pues más o menos poder resolverlo, ¿no? Este, por cierto, esta ley que mencionaba, es de acceso público, se puede consultar Ujú. ahí en internet, Internet, se sí. puede descargar el PDF, sobre todo porque México, lo menciono porque México es un país rico en patrimonio cultural, ¿no? Sobre Sí, todo sí. vestigios arqueológicos. Y bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero pues es relativamente común que en aquellas comunidades que están cerquita, digamos, como de zonas arqueológicas, pues la gente haga sus propias colecciones personales, ¿no? Pues porque Personales. van caminando tal cual y se encuentran ahí la punta de flecha bien hecha, Ujú. bien bonita, las cuchillas de pedernal, etcétera, ¿no? Estos Entonces sí es de vajillas, de vasijas. vajillas, sí, de cerámica, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí, sí es como que a mí sí me ha pasado que llegas a la casa de alguien y aparece el señor random y te dice, ¿quieres ver mis piedras? Y ok, a ver, pues órale, ¿no? Sí, claro. Digo, lo ideal, lo que menciona justo esta ley, palabras más, palabras menos, es que no los van a meter a la cárcel ahí, cadena perpetua, porque se hagan, digamos, de este tipo
de patrimonio, pero pues sí, lo ideal es la invitación a que pues, se avise a las autoridades, al INAH en este caso, y ya el INAH es el que resolverá qué es lo que procede con estas piezas, ¿no? Así es. Más o menos. Sí, claro, depende de la autoridad competente, pero pues a muchos sí les permiten tener, o bueno, quedarse con esa Ajá, colección siempre y cuando la hagan pública, ¿no? ajá. Entonces, bueno, algunos Y sí no se los lucren, retiran. ¿no? También es como Exactamente. la otra que ponen, ¿no? Ajá, que no se lucre Que con no se eso. lucre con el patrimonio. Y creo que tampoco que la hagan más grande, algo así, ¿no? Que lo Ujú, que se agarraron ya es lo que tienen, ¿no? así es. Entonces, bueno, ahí está el paréntesis cultural, ¿no? Sí. Y el Tonalamat Ovan. A ver qué show. Bueno, es un códice que habla de los tonalis, que digamos, lo traducimos a la actualidad, serían como los horóscopos. Ajá. Guardando las distancias, Sí, ¿no? claro, ¿no? Es nada más como para que se den una idea, Ajá. porque nada que ver uno con otro. Pero bueno, eh, venían escrito el día y el mes en el que caía. Bueno, por ejemplo, cuando alguien nacía, pues se recurría a estos códices para ver qué día era y quién iba a ser su guardián, por así decir, Mm, más o menos interpretar su futuro. Claro, esto no quería decir que, pues tú, Fausto, vas a ser historiador y te quedas a estudiar para historia. No, 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 no. Simplemente era como las cualidades que podía traer la persona, ¿no? ujú, ciertos aspectos generales, ¿no? Ajá. Pero pues para ellos era muy importante, ¿no? Claro, especialmente porque venía su guardián o su Ajá. protector, como se le quiera llamar. Este códice es muy importante. Todavía no se determina exactamente de qué año es. Muchos antropólogos han dicho que, bueno, mucho tiempo se creyó que era colonial. Se han seguido haciendo estudios. Se ha determinado que no, que es, Ajá. Todo apunta a que es antes, ¿no? es, ajá, así es, sí es prehispánico. Se cree que es de la región de Tlaxcala, otros dicen que, Ajá. bueno, es del centro, todavía no se determina Por aquí exactamente cerquita. de dónde es. Así es, es de por aquí cerquita, o Y sería de algunos dicen tradición que nahua. así es. Mm. Entonces, es muy importante. Bueno, y después de esta descripción, decimos qué pasó con él. Ah, porque hay como dos tipos de códice, ¿no? O como una Ujú, clasificación. Los que fueron hechos antes de la llegada de los españoles y bueno, los a posteriori, los que fueron hechos después de la llegada de los españoles. claro, Eh, por tradición, digamos, por importancia histórica e incluso pues monetaria, me atrevo a decir, ¿no? Son como que más importantes los que fueron hechos antes de la llegada de los españoles, porque no hay una, por decirlo de alguna manera, como contaminación, bueno, influencia, ¿no? No hay una influencia de la cultura occidental que trajeron así ellos. es. Entonces, sí dan un poquito más como de luz de la cultura de los pueblos originarios, ¿no? De la cultura de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, Así es. pero qué show con la historia. Bueno, pues este códice se encontraba en la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Qué pasó? Pues bueno, es muy curioso esto, ¿no? Sí, también, no manches. Es de verdad de película. Bueno, pues resulta que un reportero al que le encantaba la historia, llamado José Luis Castañeda del Valle, va a la Biblioteca Nacional de Francia, va a consultar, 1982, ¿no? sí, 1982, gracias Fausto, va a consultar no solamente este códice, sino otros documentos que se encontraban allí. Llega, él declara que le molestó que la secretaria le dijera, ¿para qué quieres consultar eso si tú no sabes? O sea, aunque seas mexicano, no sabes ni lo que tienes en tus manos, ¿no? Entonces le dice, bueno, pues te voy a dar permiso de que, Bien humilde la pues, señora. ándale, ¿no? Así de que, pues, bueno, a ver qué logras hacer con esto, ¿no? Y entonces, pues como que él dijo que esto le calentó y después de consultarlo varios días, se da cuenta que la vigilancia, pues, también era muy precaria. Ajá. Años 80, Exacto. hashtag en México y en Y Francia. en Francia. Y entonces aprovecha un descuido de los guardias, él está Lo trabajando mete creo que en sus papeles o en su ropa, en ¿no? su Pues, ropa, lo hace como taquito, lo mete en su ropa, eh,
porque creo que llevaba un jorongo o algo así, como que iba muy mexicano. Entonces lo mete, regresa todos los demás documentos, menos el códice, Ya, ¿no? ajá. Se va, todavía tiene el descaro de irse a pasear por Europa, primero va a Grecia, luego me parece que va a Egipto. Y a España, Ah, porque cierto, se quería robar otro códice igual mexicano que se encontraba allá en España, nada más que no estaba en exhibición, ¿no? estaba en Ajá, le restauración. estaban restaurando y le dice no. Ajá, y entonces es que creo que después ya ve a Egipto y después se regresa a México, ¿no? Y que, por cierto, vivía en Cancún, ¿no? Entonces, Ándale. iba a regresar Ah, a Cancún. Carlos Perchis también, ¿eh? Sí, Checas las conexiones. algo hay ahí. Hombre, y luego, Ah, no, y no dijimos que eso te iba a la recupera más conexiones. decir. La recuperación de, bueno, la captura de perches y la recuperación de las piezas que se llevó a cabo, que se robó, perdón, sucedió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Así Se es. las robaron con Miguel de la Madrid, pero las recuperó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, si Ujú. ustedes googlean el robo del siglo, van a aparecer N cantidad de fotos donde sale Salinas con quizás la pieza más famosa que se robaron, una pieza de cerámica que representa la figura de un mono, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, ojo con ese dato. Así es, porque es importante ahorita. Bueno, el periodista regresa a Cancún, y ahí lo Lo detienen, detienen. ¿no? Así, justo bajando del avión, lo detienen. Dicen, pues, ¿qué crees? Que Francia ya Nos dio te pitazo. denunció, dijo que te habías robado el códice. Y resulta que sí, él lo llevaba, ¿no? Ahí en sus pertenencias. Él declara, él dice que, pues, en sentido estricto no se lo robó, solamente lo está repatriando, ¿no? Ladrón que roba ladrón. Exacto, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a ver cómo estuvo este asunto, ¿no? Aquí también algo muy importante y en este aspecto de los vacíos legales, ¿no? También, Francia hace el reclamo, pero por vía particular, ¿no? No lo hace, no levanta una denuncia. Y entonces México de ahí se ampara, ¿no? Y dice, pues si tú no me lo estás pidiendo legalmente, pues digamos que de buena voluntad yo voy a ver qué voy a hacer, ¿no? Digo, Em, se entiende la postura mexicana, ¿no? Al claro, final de cuentas era un códice aquí de nuestro país y pues obvio que no, como que no había muchas ganas de devolverlo, ¿no? De echarle ganitas ahí a... así es, especialmente porque se cree que Oban lo robó. Él vino, él también digamos que era, No sé qué, lo robó el perrillo desgraciado. él viene a hacer estudios de astronomía. Pero, pues, le empieza a gustar, ¿no? La historia de México, y entonces encuentra, diferentes códices de la colección de Boturini, De Boturini. y entonces, pues, Y dijo: es "De aquí que, soy". el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ya había expedido una ley en donde se protegía justo el Ujú, patrimonio cultural de México y se impedía que se sacaran estos bienes. Entonces ahí está, digamos, como dentro de estas estira y aflojas diplomáticos, como los argumentos que se esgrimían, ¿no? Es que, a ver, así es, dices que un mexicano te lo robó, pero en el momento en que el códice sale de México, ya existía esta ley que había así sido es, decretada por el mismísimo presidente. Por eso decíamos, ¿no? Ladrón que roba ladrón, pues a ver, tiene 100 años de perdón, ¿no? así es. Justamente ahí estaban, digamos, este estira y afloje entre los gobiernos. Y sí se puso, digo, no hubo otra guerra de los pasteles, pero se enfrió, ¿no? Digamos que la La relación entre relación, Francia y México se enfrió, las ferias que había se cancelaron, intercambios estudiantiles también, vaya que no se hablaba, ¿no? O sea, así es, el vecino que no te cae y ni lo saludas, así era más o menos lo de Francia y México. Hasta 1991, me ujú, parece, ¿no? sí. Bueno, 91, noventa y 90. dos bueno, 90, ajá, también, bueno, es que, Salinas, el esa gobierno de Salinas, en el sí. sexenio de Salinas. Sí, porque fueron todos estos años en que, pues, ahora sí que dimes y diretes de que, bueno, pero es que nos pertenece, no, 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 pero es que me pertenece a mí, Francia decía, y México decía, pero es que no le puedo hacer nada. Francia exigía que hubiera una compensación, Mm. pero México dice, no puedo pedir una compensación porque, pues, para empezar era nuestro y aparte no hay papelito, no te puedo decir nada, no te puedo responder legalmente.
Total que el periodista sale libre. Francia se enoja también, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué lo dejas libre? Dijo, pues porque yo no puedo imputarle algún cargo, ¿no? A final de cuentas es un códice mexicano, entonces, pues lo siento. Em, entonces fueron muchos años, todo este periodo fue de negociación, ¿no? O bueno, quizás de pleito, mejor dicho. Hasta que ya por fin deciden ponerse de acuerdo, que Francia va a ser el dueño del códice, pero México lo va a resguardar Ajá. por 99 años. Y a cambio, ¿no? Le dan chance a Francia de que, digamos, la primera vez que se hace como el acuerdo, ¿no? Acuerdo. Francia se lo lleva, le toma fotos, digamos, deja que saquen estas facsimilares, perdón, y lo regresaban a México, ¿no? Que México lo iba a tener como resguardo, aunque bueno, se reconocía que era de los franceses, ¿no? La propiedad, ¿no? Así es, ajá, es propiedad de Francia, pero México lo resguarda. Y Ujú. así por 99 años, esperemos que lo vuelvan a negociar. Y actualmente ese se encuentra aquí en México, Así ¿no? es, El en la Tonalamat Biblioteca Nacional. Ovan. De hecho, en el 2014 hubo una exposición de códices y ahí es donde se exhibió, ¿no? Al público. Porque pues sí, es rarísimo que se exhiban al público, ¿no? Ujú. Ese fue más final feliz, ¿no? Más o menos, Sí, más o que menos. el primero. Y bueno, el tercer caso que les queríamos platicar, ese creo que sí es final feliz, ¿no? De una Sí, vez adelantamos. sí. Es el Códice Badiano, o Ujú. Códice de la Cruz Badiano, o Soriano. Códice Berbereni, ¿cómo es? ¿No te acuerdas? Berberini, Ah, Berberini, ok. Berberini, ok. así, Este, con acento italiano. exacto, exacto. Este, bueno, ya, perdón. El Códice Berberini. Bueno, decíamos que es final feliz porque fue como una especie de donación, ¿no? Así de buena ondita, tirar buena onda. En 1990, se van a restablecer relaciones México con el Vaticano. Nos llevamos bien con el Papa Juan Pablo II, vino 4 veces a México, ¿no? El Papa. Creo Ajá. que 5. Ah, mira. Y justamente, pues en este halo de buena voluntad es que se va a llevar a cabo esta, pues como operación, ¿no? Ujú. El códice, Badiano, eh, por ejemplo, este es, digamos, el otro tipo de códice que les platicábamos, ¿no? Así El es. Tonalama, muy probablemente todo apunta a que es antes de la llegada de los españoles, pero no, este es después de la llegada de los españoles, Ujú. ¿no? Y si la mejor manera, como digamos, de darnos cuenta de cuándo es un códice, es simplemente con ver la iconografía, ¿no? Los Ujú. dibujos, ¿no? O sea, los dibujos del Badiano, pues ya se nota mucho la influencia occidental de los españoles, ¿no? Y es un códice que fue mandado a hacer por el hijo del virrey Antonio de Mendoza para mandárselo al rey Carlos V, ¿no? A su Ujú. majestad. Y en él es importante este códice, a lo mejor no es tan antiguo como el que platicamos anteriormente, pero es importante porque sí nos da información sobre el uso de la medicina tradicional mexicana, ¿no? Sobre todo la herbolaria mexicana. Así es. Es un compendio, digamos, de saberes respecto a esta parte de la medicina tradicional de los pueblos originarios. Y es el único que existe. Ahí está, ¿no? Pues ahí está, Entonces sí. es súper Su importante. importancia es mayúscula, ¿no? Históricamente hablando. Este va a ser mandado a España, ¿no? Después va a andar ahí como que de mano en mano. Llega a la biblioteca del cardenal Berberini, a la, a la biblioteca del cardenal Berberini, y posteriormente esta biblioteca va a pasar en su totalidad a la biblioteca del Del Vaticano, Vaticano. Así y ahí es donde se va a quedar, ¿no? Ahí va a es. Ujú. estar, en la biblioteca del Vaticano. Hay que decir también, Mir, que tanto el Tonalámatl no es el único códice que tiene Francia de No. los pueblos originarios. Y el Badiano tampoco es el único códice que tiene el Vaticano, ¿no? No. Desafortunadamente, contextualizando, los códices eran pues el equivalente a nuestros libros, ¿no? Ujú. Y cuando llegan los españoles, pues los van a quemar la gran mayoría de ellos, ¿no? Por estas ondas de que creían que eran
del diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se conservan muy pocos en el mundo moderno y la mayoría pues creo que están incluso en el extranjero, ¿no? O sea, es Sí, triste, es justo lo que decíamos, este robo de patrimonio, ¿no? La importancia de conservar justamente estos bienes culturales. Muchos los tiene Francia, muchos los tiene el Vaticano, Londres tiene algunos, los alemanes también, y los gringos. Creo que entre esos 5 países son quizás los que más códices tengan. Entonces, bueno, regresando a la historia, que les decíamos que era final feliz, así es. este, el Papa Juan Pablo, en un acto de, pues, de buena voluntad, Así ¿no? es. Como para, eh, pues honrar justamente este restablecimiento de buenas relaciones entre México y el gobierno del Vaticano, decide hacer una donación, ¿no? Del patrimonio que tiene el Vaticano de nuestro país. Y entonces, pues empiezan justamente las negociaciones por ahí de 1990, ¿no? Ujú. El presidente en aquella época, como mencionábamos en el primer y segundo caso, era el 3 veces heroico Carlos Salinas de Gortari, porque recuperó bastante patrimonio nacional. No nos está pagando la oficina de Carlos Salinas, ojalá, pero Para bueno. nada. Lo recupera su gobierno, ¿no? Y por conseja de su secretario de Salud en aquel momento y de Miguel León Portilla, que pues era una super vaca sagrada en aquel momento, deciden pedirle al Papa el Códice Vatiano, ¿no? Sí, claro, porque el papá le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres, no? O sea, Ujú. te abro mi archivo y ¿qué es lo que quieres que te devuelva? Y entonces ellos eligen. Ajá, Este. y ahí es pues conducto del presidente, se hace justamente esta donación, Mm. que quizás aquí viene como la parte oscurita, ¿no? Porque no sentó precedente legal Ujú. que se pudiera utilizar para otros casos posteriores, Así para es. México y el mundo, porque, pues como comentábamos, fue pues casi una donación entre dos particulares, ¿no? Ujú. Yo, Papa Juan Pablo, te lo doy a ti, presidente Carlos Salinas, ¿no? La Así ventaja de es. esto, pues, es que eran jefes de Estado y, pues, obvio, representaban a sus respectivas naciones, a sus respectivos estados, ¿no? Pero como fue justamente en este contexto, pues no sentó ningún tipo de precedente legal como para que se pudiera utilizar en futuros casos similares, ¿no? Así es. Entonces, se pierde aquí la parte legal, Ujú. pero se recupera el conocimiento, ¿no? Ah, Porque también hay que aclarar que es el único de toda América, o sea, no solamente de México, sino que es el que recupera, las esos técnicas, saberes. sí, digamos, ancestrales, ¿no? Ujú. De todo el continente, porque no habla solamente de plantas o de la herbolaria que había en México, sino también de algunas otras, de De toda otras la región. regiones. Ujú. Ajá, entonces es muy importante por eso. Ajá. Y pues ese sí, ¿no? También se conserva en la actualidad en México, ya sin ningún tipo Ujú. de problemática, nada que andarle ahí reclamando o peleándose con el Vaticano, fue de No. común acuerdo, una donación, y está también eh, en el acervo, digamos, de nuestro país, ¿no? Ujú, y también como es de buena voluntad, pues también cuando se ha llegado a exponer, también se le pide a algún representante Representante. del Vaticano, pues, que esté presente, ¿no? Nomás por las dudas. Pero, pues, en sí es por buena onda, ¿no? De México, porque en realidad ya le pertenece a México. Sí, 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 sí. Entonces, pues ahí está, ¿no? Creo que con esos tres damos también un poquito más de luz respecto a lo que platicábamos la vez pasada de el robo de patrimonio. Es importante, cuidarlo. A final de cuentas, sí afecta en mayor o menor medida, digamos, la identidad nacional, la construcción, digamos, de la identidad, el reconocerse como parte de un pueblo, ¿no? Así es. El caso, por ejemplo, del robo bueno, no robo, ¿no? Sino la salida de Tlaloc para llevárselo a Ciudad de México, cómo afectó a la comunidad. Mm, ¿Algo más que agregar? Mira. Mm, pues sí, que conozcamos lo que tenemos, ¿no? Porque ese es lo principal, ¿no? Si hay mucho robo y trasiego, sobre todo de arte sacro, es porque ni siquiera sabemos lo que tenemos, ¿no? Algo que dijo la secretaria del Museo Nacional de Francia es justamente eso, perdón, de la Biblioteca Nacional de Francia, es que no conocemos lo que tenemos y en parte tiene razón. Entonces, acérquense más al patrimonio en sí y a la historia. Ok, muy bien. Gracias, Mir. Buena aportación. Pues de nuestra parte eso sería todo. Para quienes hayan llegado hasta esta parte del video, pues muchas gracias. Si les gustó este video, también ahí les encargamos que
lo compartan, comenten, denle like, denle follow aquí en Ambas Manos al Aire, en YouTube, en todas las redes sociales también, como nos encuentran como Ambas Manos al Aire. Vulgata Blog en Instagram, la cuenta personal del proyecto de divulgación que tengo aquí con la estimada Mirna. Y muchas gracias, nos estamos viendo. Adiós.